Hello everybody, welcome, bienvenidos, bienvenidas, hola a todos. Estamos ahora en nuestra class number 3, clase número 3. Bueno, chiquillas, quiero comenzar nuestra clase felicitando a quienes aceptaron el desafío de jugar el Kahoot del vocabulario de la clase pasada. Hasta el momento, a la fecha que estoy grabando este video, tengo las respuestas de Tamara, Estefanía, Cecilia, Bárbara, así que un saludo para ustedes, las felicito, les fue súper bien, así que estoy muy contenta por eso. Bien, vamos entonces a vamos a comenzar con la clase number 3. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos, nuestros objectives, nuestros goals para esta clase? Tenemos dos. Lo primero es que vamos a aprender cómo usar un diccionario de manera más efectiva. ¿Por qué vamos a hablar del uso del diccionario? Porque en la prueba que ustedes van a tomar de inglés, hasta la fecha se ha permitido que ustedes usen un diccionario. Hablando del contexto, antes de la pandemia, ustedes podían llevar un diccionario propio que ustedes tuvieran en casa, con el que se sintieran cómodos y cómodas, y podían llevarlo al lugar en que ustedes rendían la evaluación. En estas condiciones de ahora no sabemos cómo va a ser la prueba, no sabemos si va a ser física, si va a ser online, si van a poder usar un diccionario online o un diccionario físico, pero sí o sí ustedes van a tener el derecho de usarlo. Entonces tenemos que aprender a usarlo de manera efectiva. Y lo segundo es que vamos a desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora, ¿cierto? Reading, lectura, ya que ese es el foco de la prueba y ese es el foco de las clases que estamos realizando. Ok, let's start. Comencemos. Bien, la primera pregunta es, how? ¿Qué significaba how? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? How to use a dictionary. ¿Cómo usar un diccionario? Bueno, entonces, lo primero que nos tenemos que fijar acá es cómo saber qué palabras buscar en el diccionario, porque en realidad, chiquillos, chiquillas, el diccionario puede ser incluso un poco perjudicial si lo usamos en exceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo me enfrento a un texto y quiero buscar todas las palabras que yo no conozco, termino perdiendo mucho tiempo, termino enfocándome mucho en palabras sueltas y no voy como a la idea general del texto. Y lo que ustedes más necesitan es entender en general lo que están leyendo, ¿sí? Por lo tanto, aunque tengan el diccionario, no se confíen, no digan, bueno, pero busco todo, busco súper rápido. No. Ok, entonces, en base a esto que le estoy diciendo ahora, ¿cómo saber entonces qué palabras sí buscar y cuáles como que dejar de lado? Bueno, mi primer consejo es buscar palabras que se repiten varias veces. Porque si en un texto hay una palabra que se repite mucho, seguramente es un concepto clave. Entonces, esas son de las primeras que tengo que buscar si es que no las conozco, por supuesto. Si las conozco, entonces, it's not necessary. No lo necesito. Lo segundo es buscar palabras con más carga significativa. ¿Qué es eso de la carga significativa? Las palabras que signifiquen más. Por ejemplo, si yo le digo la palabra lápiz y la palabra una, como un o una, ¿cuál tiene más significado? La palabra lápiz, porque por lo menos yo sé, me está hablando de lápices, quizás me está hablando de una librería, quizás me está hablando de que colecciona lápices, o sea, me da muchas más ideas, muchos más significados. En cambio, la palabra un o una, chuta, un qué, o sea, me deja muy en el aire. Por lo tanto, hay ciertas palabras, chiquillos, que en todos los idiomas significan más que otras palabras. ¿Cuáles son estas palabras que significan más? Los verbos. ¿Qué son los verbos? Las acciones. Los adjetivos. Los adjetivos son las características. Por ejemplo, características como decir grande, chico, fuerte, lento, rápido, esos son adjetivos. Esas palabras igual llevan mucho significado porque me dicen cómo es algo. Los verbos, perdón, anteriormente que lo mencioné dije acciones, pero no di ejemplos. Acciones, correr, saltar, jugar, bailar,
dormir, estudiar, también son palabras con harta carga significativa. Tenemos los conectores, ¿ya? Connectors. Los conectores son, como bien dice su palabra, la palabra son conceptos que van uniendo ideas. Por ejemplo, pero, además, por otro lado, igual son palabritas que nos sirven bastante. Y por último, y quizás uno de los más importantes, los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Que a todo esto acá le puse en paréntesis cómo se dice en inglés, nouns. Los sustantivos son como nosotros, el nombre que le damos a las cosas. Vaso, puerta, persona, profesora, mujer, computador, clase. O sea, todos los nombres que le damos a las cosas son los sustantivos, ¿ya? Que no es lo mismo que un verbo es una acción. Estudiar, pero el sustantivo puede ser la clase. Ok. Esas palabras, chiquillos, traen harta carga significativa. ¿Qué palabras no? Todas estas que son como conectores, preposiciones, el decir la, el, que, el cual, en, a las. Ese tipo de palabritas así en inglés no significan mucho, ¿ya? Ahora, ¿por qué les puse entre paréntesis cómo se dicen en inglés? Porque depende del diccionario que ustedes ocupen, a veces sale en inglés. Dice, en vez de decir sustantivo, dice noun, o dice, por ejemplo, la pura N, ¿ya? Entonces tenemos que saberlo. En el caso de los verbos, perdón, aquí se me pasó una O, pero en inglés verbos es verbs, sin la O. Entonces, si ustedes ven una B corta, entre paréntesis, en el diccionario, puede que le esté diciendo que la palabra es un verbo. ¿Ya? Ok. Y por último, de qué tipo de palabras nos van a aparecer en un diccionario, tenemos que saber que los verbos, cuando pillemos verbos en un diccionario, estos solo aparecen en su forma base, no conjugados. ¿Qué significa que un verbo esté en su forma base? En el diccionario usted en inglés lo va a encontrar como correr, saltar, jugar, comer, beber, así. Ustedes no lo van a encontrar en el diccionario como comiendo, jugué, jugaré. Eso significa que esté conjugado. Ya, así no lo van a pillar. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces en inglés, en el texto, ustedes van a encontrar la palabra en inglés pero conjugada. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, voy a anotar acá abajito, aquí al ladito del diccionario, en vez de decir el verbo comer, eat, puede que diga eating, comiendo. Entonces en el diccionario tal vez ustedes lo van a abrir, van a empezar a buscar y van a decir, chuta, pero no sale eating. Claro, porque no sale conjugado, sale la raíz de la palabra. Entonces usted no va a encontrar eating, va a encontrar eat. ¿Ya? O comer en pasado sería ate, se escribe ate. Entonces probablemente lo más seguro es que usted no va a encontrar ate, ate, en el diccionario, porque al fin y al cabo es lo mismo que eat, solo que ahí está en pasado. ¿Ya? Eso entonces, por lo tanto tenemos que entender que si algo puede estar en pasado, puede estar en futuro, tal vez el verbo no le va a aparecer tal cual usted lo ve en el texto, pero sí va a aparecer el verbo en su forma base. Ok. Eso entonces es lo básico para entender cómo usar un diccionario. Mi recomendación es que ustedes tengan un diccionario regalón físico, que con ese trabajen y lo conozcan muy bien. ¿Ya? Hay diccionarios que vienen en inglés, la explicación en inglés, hay otros que no, que viene la explicación en español, depende del que usted tenga, pero acostúmbrese a usarlo, porque como le digo, le puede servir en el momento de la prueba. Yo le voy a recomendar un diccionario, pero online, ¿ya? Para que lo puedan usar a medida que vamos trabajando, ¿cierto?, en estas clases, y quién sabe, puede ser que de repente en contexto COVID les permitan usar un diccionario online en vez de tener que llevar tal vez un libro, tal vez algo físico.
Probablemente, no lo sabemos. Bueno, entonces el diccionario que les voy a recomendar por ahora es Lingui. Yo ya se los había mencionado antes. Lingui, lo bueno que tiene es, vamos a empezar a verlo aquí parte por parte, que bueno, yo acá escribí la palabra en inglés teach, ¿cierto? Imaginemos que yo no sé lo que es teach, lo escribo ahí, teach. Me dice acá enseguida que es un verbo. ¿Qué dijimos que es un verbo? Una acción. Ah, es una acción. Incluso, chiquillos, me lo dice acá cómo se dice este verbo en pasado. Entonces, esa palabra ahí que ven aquí escrita 2 veces, taught, es la forma en pasado, ¿ya? Luego les dice qué significa en español, enseñar. Les da un ejemplo en inglés. My father taught me. Ahora usted me dice, profe, pero ahí no dice teach, ahí dice taught. Ya, pero como les digo, el pasado de teach es taught. Y usted lo puede después ver acá en español el ejemplo. Y dice, my father, mi padre, taught me enseñó how to ride a bike, a andar en bicicleta o cómo andar en bicicleta. ¿Ya? Y después nuevamente otro ejemplo, acá en inglés y en español. Por lo tanto, ayuda bastante este dictionary. A mí me gusta mucho este diccionario. Bien. Entonces les recomiendo que lo ocupen, se acostumbren a usarlo. Lingui. Y vamos a un ejemplo más de cómo podemos usar lingui. Acá lo que hice fue poner otro verbo, otra acción, pero aquí lo puse en pasado. ¿Ya? Entonces, acá me dice, ¿cierto? El verbo me dice que puede ser adjetivo, que esta palabra no solo puede ser un verbo, una acción, también sino puede ser un adjetivo, puede ser una característica. Pero la segunda definición, que está acá, me dice que es verbo, que es acción. ¿Ya? Entonces, en un texto hay que ir viendo. Puede que la palabra sea una característica, como puede que sea una acción. Si la palabra worked, que se escribe worked, hubiese sido una característica, se habría significado obrado, trabajado. Por ejemplo, esto está bien trabajado, como algo bien hecho, ¿sí? Entonces ahí sería una característica. O si fuera un verbo, ¿cierto? Aquí dice que está en pasado. Entonces, significa trabajar, work, pero en pasado, worked, sería trabajé, por ejemplo. Y aquí dicen los ejemplos. I usually work Monday to Friday. Suelo trabajar de lunes a viernes. I work hard to accomplish my goals. Trabajo duro para cumplir mis objetivos. ¿Sí? Entonces, les recomiendo este diccionario. Acostúmbrense a usar uno en específico. Ya no vayan cambiando de diccionario en diccionario, sino que traten de elegir alguno que les funcione, si tienen uno físico o uno online o ambos. Bien, hasta aquí entonces los consejos de cómo usar un dictionario, para que les saquen el jugo, pero les sirva, que no les vaya a hacer al final una demora estar usando el diccionario. Ahora, chiquillos, para no hacer la cápsula, ¿cierto?, tan larga, vamos igual a hacer una actividad de reading, de lectura, como muestra el chico ahí, pero vamos a hacerlo más cortito hoy día. Va a ser con un ejercicio que tomé de una prueba de inglés. Entonces, estos ejercicios son muy típicos, es fijo que les va a salir uno así, pero cortitos para que no tengamos que leer un texto tan largo y lo alcancemos a hacer. Bueno, entonces, vamos al ejercicio 4 y 5. Dice, which. Nosotros aprendimos lo que era which, acuérdese. ¿Qué significaba which? ¿Cuál o cuáles? Entonces acá dice cuál. Which sign means. Fíjese que tanto la pregunta 4 como la 5 tienen la misma instrucción.
Entonces va a llegar un punto en que si ustedes aprenden esa instrucción, después ni siquiera la van a tener que buscar en el diccionario, ¿ya? Por eso es bueno que practiquemos harto para que después haya cosas que no necesiten buscar. Entonces dice, which sign means, ¿cuál señalética means significa? ¿Ya? ¿Qué señalética significa lo mismo que la frase que está ahí entre comillas? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a pedir que ahora usted vuelva a leer la pregunta, lea las señaléticas A, B, C y D. Primero vaya con la 4, ya, lea la A, B, C y D. Vea que logra entender, ¿sí? Luego, busque en el diccionario las palabras que no conozca, ya sea un diccionario físico o uno online. Y trate de resolverlo y me dice usted si es la A, la B, la C o la D. Luego haga lo mismo con la 5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora que ya les di la instrucción, me van a poner pausa, van a hacer el ejercicio y cuando terminen de hacerlo, me vuelven a dar play porque yo ahora voy a dar las respuestas. ¿Sí? Así que, deme pausa, haga el ejercicio, tómese el tiempo que se tenga que tomar. No se apure, aproveche su tiempo y cuando ya estén listos, listas con sus respuestas, me dan play porque yo ahora voy a traducir y voy a decir las respuestas correctas. ¿Sí? Ok. Ya, chiquillos, estamos de vuelta con un programa de televisión. Vamos a dar las respuestas entonces. La primera decía, which sign means? ¿Qué señalética significa you, tú, need, necesitas, permission, permiso, to enter, para entrar, enter, this area, esta área? Vamos, la primera, la A, decía no parking anytime, que significa no parking, estacionar, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que los chicos que trabajan como parquímetros, viene de esta palabra. Parquímetro viene de parking, que es estacionar. Hagan esa conexión para que en el futuro se acuerden. Y anytime significa en ningún momento. Entonces, no se estacione en ningún momento significa lo mismo que tú necesitas permiso para entrar a esta área. No. Por lo tanto, la A no era. Vamos con la B. Dice notice. Notice significa como ponga atención. Ya no significa noticia. No. Significa atención. Notice. All visitors. Todos los visitantes. Please, por favor, report. A ver, ahí rayé un poquito. Please report, repórtese to site office, como a la oficina del lugar. Entonces, todas las personas que lleguen se tienen que ir a reportar, tienen que ir a avisar que llegaron, ¿cierto?, a una oficina. ¿Ya? Vamos viendo ahí, tal vez la B sí es porque necesitas permiso para entrar, te tienes que ir a reportar. Dejémoslo ahí. Podría ser, no la vamos a descartar. C, no outside alcohol permitted. Dice que no se permite alcohol y outside significa fuera. Entonces, tal vez significa que en este lugar no se permite que tú traigas alcohol que tú compraste afuera. Por ejemplo, si tú vas a un bar, no vas a llevar tus propias chelitas, ¿por cierto? Vas a comprar ahí, tienes que consumir ahí. Entonces, esta no tiene nada que ver con entrar a un área, así que definitivamente la C tampoco es. Entonces, la A y la C las descarto al tiro. Vamos con la D. Caution, precaución. Foot, ¿qué significa foot? Recuerde la palabra football. Football viene de la idea de balón, ball, y foot, pie. Entonces, foot significa pie. Dice, foot protection required. Entonces, que se requiere, required, protección en foot, ¿cierto? En el pie, en los pies. Entonces, ¿tiene algo que ver con que necesites permiso para entrar a un lugar? No. Por lo tanto, respuesta correcta era la letra B.
¿cierto? Que todos los visitantes tenían que ir a reportarse, a avisar, porque necesitas permiso, básicamente. Fíjese que al final la señalética no era idéntica a la frase, pero hay que inferir, hay que como que conectar que esa era la respuesta correcta porque todas las otras no tenían pies ni cabeza. O sea, me refiero, no tenían nada que ver con la frase. Vamos con la 5 y final. La misma instrucción. Which sign, ¿qué señalética means? Significa do not. Do not, chiquillos, es lo mismo que si ven escrita la palabra don't. ¿Ya? ¿Significan lo mismo? Lo mismo. Y don't y do not significa no. ¿Ok? Entonces, no, put, poner your hands, tus manos, on this object. Entonces, no pongas tus manos en este objeto. ¿Cuál de esas señaléticas dirá algo parecido como a no poner las manos, no tocar un objeto? Vamos a ver. Letter A, letra A. Do not, no, pass, pase, no pase. No tiene nada que ver con las manos, así que descartamos inmediatamente. Luego dice la B, do not, no, touch. Ah, y esta es una palabra que de repente conocemos por los celulares, pues si los celulares son touch. Dice no tocar. Ya, esta podría ser, ¿cierto? Porque no ponga las manos en este objeto, no tocar, yo creo que va por ahí. Pero revisemos la C y la D. Sí. Caution, precaución, do not enter. No entre. Nada que ver con tocar un objeto. Eliminado. Al agua, pato. Y letra D. Danger. Peligro. Do not stand here. Do not, dijimos que significa que no. Stand es como estar de pie. Sí, estar de pie, sí, en este contexto estar de pie. Y here, aquí. Entonces, como que no se pare aquí, no se ubique en esta parte. ¿Ya? Por lo tanto, perdón, no tiene nada que ver con no poner sus manos sobre un objeto. Por lo tanto, respuesta correcta aquí, letter B. ¿Ya, chiquillos? Ok, perfecto. Entonces, cápsula finalizada, el tiempo vuela, así que tratamos de hacer la cápsula bien cortita. Hemos terminado por hoy día la comprensión lectora y aprender sobre el uso del diccionario. Para terminar, chiquillos, quiero darles una noticia. Esta es la última clase que voy a hacer yo, ya que por motivos personales no voy a poder continuar con el curso, pero, sin embargo, otra colega mía va a ir tomando las próximas clases. Les aviso para que no se sorprenda y vea un cambio de voz y un cambio de carita la próxima clase. Lamentablemente, por motivos personales no voy a poder continuar, pero mi colega va a seguir con todo lo que hemos estado trabajando. Así que en este poquito tiempo ha sido un gusto estar con ustedes, trabajar con ustedes. Espero que les haya servido lo que hemos ido revisando y mucho, mucho, mucho éxito en su prueba y éxito en realidad en todos sus objetivos de su vida en general. ¿Bien? Ok. Un abrazo entonces y que estén muy bien. Chao, chao.